Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Medranda y en esta ocasión les voy a hablar sobre las conclusiones e informes de auditoría. ¿Qué son las conclusiones e informes de auditoría? Este es un proceso donde finaliza gran parte de la auditoría basados en la evidencia de la auditoría. Se emite informe dando la opinión sobre los estados financieros. Si todo esto es razonable, se tendrá una opinión limpia. De lo contrario, el auditor podrá optar por colocar un salvavidas sobre uno o varios rubros. Y en lo peor de los casos, abstenerse de omitir una opinión basada en diferentes criterios de razonabilidad que establece la norma. ¿Cuándo se presenta el informe de auditoría? El informe de auditoría debe ser adjuntado a los estados financieros a presentar en la Asamblea Anual Ordinaria de los Accionistas. Las normas que aplican las conclusiones e informes de auditoría son las 700, 705, 706, 710 y 720. A continuación les voy a hablar de cada una de estas normas. La NIA 700 nos dice que la formación de una opinión e informe sobre los estados financieros. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor al formar su propio criterio en los estados financieros y a su vez aborda la estructura y contenido que debe tener el informe que debe estar emitido como resuelto de la auditoría de los estados financieros, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil en el entendimiento por parte del lector. Los objetivos. El auditor debe establecer opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresar con claridad medio de un dictamen escrito que manifieste la base y el sustento para dicha opinión. Ahora les voy a hablar sobre la estructura del informe de auditoría. El título. Título debe tener que indique claramente que trata de un informe de auditoría independiente. Fecha del informe. Debe ser posterior a la fecha en la que se llevó la evidencia documentada, en la cual se basa la opinión, teniendo en cuenta que esta fecha indica que hasta el momento. Destinatario. Este va dirigido por lo general a los socios accionistas responsables del gobierno de la entidad. Párrafo introductorio. Este párrafo debe expresar cuáles de los estados financieros han sido auditados, la fecha o el periodo que estos cubren. Responsabilidad del auditor. El informe debe contener una sección que se titule Responsabilidad del auditor, en el que se deje de manifiesto que la responsabilidad del auditor es emitir una opinión sobre la información de los estados financieros. Dirección del auditor. Esto debe contener el domicilio del revisor fiscal o el auditor donde se resida al momento de emitir el dictamen o informe de auditoría. Auditoría. El informe debe escribir en qué consiste una auditoría, estableciendo con base los procedimientos seleccionados a juicio del contador, incluyendo la valoración de riesgo. Firma del auditor. El informe debe ir respaldado de la firma del revisor fiscal o del auditor encargado de la auditoría. Ahora les voy a hablar de la NIA 705, modificaciones a la opinión en el informe de la auditoría independiente. La NIA 705 se aborda la responsabilidad del auditor frente a la emisión de informes cuando la opinión que emita sobre los estados financieros tenga estatus de opinión modificada. Así se entiende entonces que el auditor debe expresar una opinión modificada en el informe de auditoría cuando considere que los estados financieros en su conjunto no se encuentran libres de incorrección material
o cuando no pueda obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para concluir que los estados financieros están libres de incorrecciones de materiales, ya sean estas generalizadas o no. Objetivo. El objetivo principal es que el auditor presente una opinión modificada sobre los estados financieros, cuando determina que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de una importancia relativa, o cuando el auditor no puede obtener lo suficiente y apropiada evidencia acerca de que los estados financieros como un todo están libres de representaciones erróneas. Ahora les voy a hablar sobre la NIC 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría. Llama la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones reveladas en los estados financieros. El objetivo principal es llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente revelada en los estados financieros, se dé importancia para que los usuarios comprendan y cuando procedan cualquier otra cuestión que sea relevante para comprender los estados financieros. Ahora les voy a hablar de algunas características que deben llenar el párrafo de énfasis y son: 1. Después del párrafo de opinión. 2. Utilizar el título párrafo de énfasis. 3. Incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros. Regularmente se toma las notas. Si el auditor considera necesario incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre una cuestión en el informe de auditoría, este deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad esta previsión y redacción propuesta para dicho párrafo antes de la emisión de su informe. Ahora les voy a hablar sobre la NIA 710, periodos anteriores y estados financieros comparativos. La NIA 710 enuncia y expone las responsabilidades que tiene el auditor al respecto de la información comparativa, informes e información incluida en estados financieros relativos a un o más periodos anteriores. Los objetivos del auditor son: a. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta. B. Emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Ahora les voy a hablar sobre informe de auditoría. 1. Cifras correspondientes a periodos anteriores. Cuando se habla de cifras correspondientes a periodos anteriores, se hace referencia a la información comparativa. ¿Qué quiere decir? Importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integral. 2. Situaciones no resueltas de periodos anteriores. Se refiere que el informe de auditoría del periodo anterior contenía una opción con salvavidas o contenía una opción desfavorable y hasta el momento la cuestión que dio lugar a cualquiera de esos dos tipos no han sido resueltos por el auditor. 3. Incorrección de estados financieros de periodos anteriores. Cuando el auditor identifique que los estados financieros del periodo anterior contenían incorrecciones, pueden presentarse dos situaciones: a. Que las cifras no hayan sido reexpresadas y no se hayan corregido. B. Que las cifras hayan sido correctamente reexpresadas y se hayan revelado la información de forma adecuada, pero no se haya emitido en su momento un nuevo informe de auditoría. En este caso, el auditor
puede concluir que su informe un párrafo de énfasis describiendo dichas circunstancias. 4. Los estados financieros no auditados. Si existen estados financieros del periodo anterior que no han sido auditados, el auditor debe incluir esta información en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría. 5. Estados financieros auditados por un auditor precedor. Así de los estados financieros del periodo o periodos anteriores hayan sido auditados por un auditor predecedor. El auditor puede señalar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe el tipo de opinión expresada por el precedor. Las razones pueden ser opinión modificada y la fecha de dicho informe. Ahora les voy a hablar de la última NIA, que es la 720. Responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Esta NIA incluye lineamientos sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente dictamen de auditoría. El informe anual de la entidad puede consistir en un solo documento o en un conjunto de documentos que tienen el mismo propósito. El auditor debe verificar si existen incoherencias significativas, ya que estos podrían quitarle la credibilidad del dictamen del auditor y en postura ética del auditor. El objetivo principal es que debe establecer una opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresar con claridad medio un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento para dicha opinión. Bueno, eso es todo sobre las conclusiones e informes de auditoría. Muchas gracias.